Muchas gracias, don William, por acompañarnos en este episodio más de Pura Vida Turismo, un podcast dedicado a la industria turística costarricense, con analistas, con policy makers, como decimos por acá, de modo que para nosotros es un gran placer contar con usted este día. Para entrar en materia, don William, y la idea es que tengamos una conversación fluida, que podamos compartir el conocimiento suyo con el sector y poder así entender mejor la dinámica del turismo hoy. Sabemos que como cualquier otra actividad económica, vamos a tener siempre subes y bajas, no hay la única línea en crecimiento es la que nos lleva del día de nacimiento al día de la muerte. Todas las demás actividades van a ir para arriba y para abajo y hoy ciertamente tenemos un bajonazo dentro del sector turismo después de, no sé, 30 y pico años o lo que fuera de constante crecimiento. Ciertamente, don William, hoy tenemos un freno en la competitividad del país por razones externas. No vamos a analizar el tema de tipo de cambio, ni por qué se da, ni cosas de esas, porque no es el objetivo. Pero sí poder escuchar de usted el bache en competitividad que estamos sufriendo con relación a nuestros competidores y de qué forma podríamos nosotros rectificar o crear medidas paliativas para compensar en el mediano y en el corto plazo esa caída en la competitividad que creo yo es lo que hoy nos está cobrando la factura con menos llegadas. A ver, tal vez perdón, tal vez hacer algunas precisiones con relación a esa introducción que has hecho, Rolando. Eh, sí, hay una indiscutible disminución del 2% en la llegada de turismo internacional por la vía aérea, y voy a ser enfático en eso de que por la vía aérea, porque eh, eh, nosotros, a pesar de que damos todas las estadísticas, incluyendo las de por la vía terrestre y la vía fluvial, donde incidimos con las políticas institucionales es sobre la vía aérea, que además significa el 92% Claro, de los ingresos al país. Y este fue, y valga el contexto, este fue un acuerdo que en algún momento, cuando se hizo el plan de turismo del periodo ujú, 22-27, el mismo sector privado pidió que para todos los efectos y para toda el esfuerzo que se hiciera, eh, contáramos con lo que es con la vía aérea. Por eso nosotros somos muy intensos con eso de la vía aérea. sí, Nosotros hemos tenido una disminución del 2% en la visitación por la vía aérea. Obviamente, el tema de los Estados Unidos es el que más nos ha afectado, porque es nuestro principal mercado, ¿verdad? Solo los Estados Unidos al mes de septiembre, con la disminución que ha habido en el mercado desde ese mercado, es un 61%. Así es que cualquier cosa que pase en los claro. Estados Unidos nos va a afectar. Eh, Porque es importante, yo creo, señores, entender que lo que nos pasa en Estados Unidos en este momento no es lo mismo que está ocurriendo en Europa, ¿verdad? Es decir, lo que nos está afectando en los Estados Unidos, que yo creo que no habría que explicar mucho, porque pareciera ser como muy obvio que ante las situaciones económicas, políticas y de otro orden, han afectado el mercado norteamericano y, bueno, digamos estadounidense, para ser más precisos, Ujú. ¿verdad? El mercado estadounidense, que Mario, que vive en ese país, sabe muy bien. Es decir, el consumidor estadounidense es muy sensible a la información, y pongámoslo así, tal vez no es la palabra más feliz, a la información negativa. Se asusta muy fácilmente ante información económica que dice que no va a crecer los ingresos, ante todo tipo de información. Que Wall Street tiene un bajonazo, aunque sea del 1%, ya la gente
empieza a tomar medidas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí nosotros no tenemos que explicar mucho, aunque desde luego cualquier pregunta que ustedes, puntual, que ustedes me quieren hacer al respecto, se las contestaré. Caso diferente es el caso de Europa, ¿verdad? El caso de Europa en donde la disminución tiene otros aspectos un poco más estructurales, ¿verdad? Yo diría que lo de Estados Unidos es coyuntural por la situación que ya todos sabemos y que acabamos de hablar. En Europa es un poco más estructural el problema. Y desde mi perspectiva tiene dos causas principales. La principal, sin lugar a dudas, es que hay una serie de destinos con los cuales sí competimos, que no es el caso ni del Salvador, ni ninguno de estos países, ¿verdad? Como Tailandia, como Seychelles, como Indonesia, eh, que ofrecen un producto turístico muy similar, para no decir igual, al nuestro, ¿verdad? Basado en la naturaleza, basado en sostenibilidad, etcétera, etcétera, que por mucho tiempo después de la pandemia estuvieron aguantados, inclusive por fenómenos naturales que los afectaron a ellos eh, desafortunadamente, y que bueno, ya pasado esa situación, digamos, entraron al partido de nuevo en una forma intensa. Y sí, son destinos más baratos que nosotros, hay que aceptarlo, pero no porque necesariamente porque el dólar, perdón, porque el colón actualmente esté revalorado con relación al dólar y otras monedas fuertes. Es que históricamente hemos sido un producto más Claro, caro desde el está punto de vista, bien, desde el punto de vista precio, porque si quieren ahora hablamos de precio y valor. claro. ¿Ya? Eh, y entonces sí, inclusive hemos visto algunos países africanos que están intensamente promocionando y que también ofrecen un producto natural importante. Esa es una causa, es decir, tenemos más jugadores en el partido, ¿verdad? Ok, Y jugadores que tienen atractivos muy similares a los nuestros y cuyo tiempo de distancia de vuelo es similar al de nosotros, es decir, para venir de Alemania, claro, España, etcétera, a Costa Rica es similar a lo que. Entonces, para ese turista europeo que busca ese tipo de producto, desde el punto de vista tiempo, ir allá, ir aquí, eh, es igual. Desde el punto de vista precio, es probable que, no, probable no, es cierto que es más barato ir allá que venir aquí, ¿ok? Entonces, eso es una causa clara, real, que no podemos decir que ignoramos. Y la segunda es definitivamente el problema de los aviones de fuselaje ancho, que en estos momentos prácticamente no los están entregando ninguna de los dos fabricantes eh, importantes, entiéndase Airbus y Boeing. Los aviones de fuselaje ancho, que no está así ya la situación con los aviones de fuselaje angosto, 727, 320, 321, eh, 737, perdón, 727 desapareció hace años. eh, eh, que en este caso sí están afectando la decisión de las compañías aéreas de, eh, eh, uno, alquilar, dos, que no les entregan, tres, con lo que tienen, entonces, ¿dónde vuelan? ¿Verdad? Y les pongo un ejemplo, nada más uno, porque les podría poner varios. Fuimos a hablar con la gente de Lufthansa, allá en sus oficinas centrales en Frankfurt, eh, y para hacer una conversación de como de media hora, porque con los alemanes hay que ir al punto muy rapidito, ¿verdad? Nos dijeron, vea, ustedes no nos tienen que decir de las bondades del destino de ustedes. Lo conocemos, quisiéramos volar más, pero no tenemos aviones. No tenemos aviones, simple y sencillamente no tenemos aviones. Y entonces, eh, ¿qué, qué, qué te dice eso? Bueno, esa es la situación de Lufthansa, pero entonces hey, habrá que tocarle el pie
o la puerta, mejor, habrá que tocarle la puerta probablemente a Cóndor y decirle, Cóndor, vea, no te oigo, no te Sí, oigo. perdón, en esa misma línea, entendiendo ya lo que usted nos ha explicado, yo sí creo que existe, que estamos en desventaja competitiva, ¿verdad? Con otros destinos. Y cuando nosotros analizamos el hacer negocios en Costa Rica, hay una serie de barreras, ¿verdad? Desde altas cargas sociales que nada tienen que ver con el seguro de salud o la pensión, sino otros rubros que la misma OCDE ha recomendado que deberíamos de eliminarlos de las planillas, el costo de la electricidad. El otro día, la semana pasada que estaba en Arenal, quedaba yo realmente sorprendido de la cantidad de plata que representa el recibo de la luz de algunos hoteles. O sea, es que es increíble. ¿Qué- Ahora que ya usted ha estado todos estos años en el ICT y en el gobierno, ¿qué puede hacer un gobierno para darle un poco de competitividad al sector turismo, entendiendo que estamos en vacas flacas? ¿Verdad? No necesariamente porque nosotros no les damos de comer a esas vacas, pero ciertamente estamos pasando un poquitico de vacas flacas. ¿Qué medidas podríamos de recomendarle tal vez al próximo gobierno en futuro para tratar de nivelar un poquito hacia arriba esa demanda? Claro, vean, yo creo que se pueden hacer cosas. Yo realmente no podría, siguiendo el ejemplo que acabas de poner, Rolando, con relación a la electricidad, yo no podría decir como puntualmente qué se puede hacer desde el punto de vista técnico para hacer un poco más accesible, no, tal vez no es la palabra, un poco más barata la energía eléctrica. A ver, yo dije algo y tal vez algunas personas, un poco por mi forma de ser, me malinterpretaron. Yo, no, yo al principio de mi gestión, yo dije, vean, yo soy malo llevando recados. Yo soy malo llevando recados. ¿Verdad? Yo no sirvo para que me digan a mí, para que yo le diga. Ahora, lo que sí me comprometo es que si ustedes dicen, vea, necesitamos una reunión con el presidente ejecutivo del ICE o con la plantilla de equipo del ICE, yo me encargo de que vengan aquí y ustedes le plantean lo que ustedes quieran plantearle. Hasta el día de hoy, en ese tema, como sí lo recibí con relación al presidente ejecutivo del Banco Central eh, y, y, y Sí, sí, otras, sí. y otras personas, como al ministro de Seguridad, eh, eh, no lo he recibido del sector, de que quieren reunirse con el ministro, perdón, con el presidente ejecutivo del ICE para buscar alternativas. Alternativas deben haber, Rolando. Acuérdese que yo también tuve mi pasado hotelero Claro. y desde ese punto de vista yo me acuerdo que cada vez que llegaba el recibo, y les estoy hablando de hace 15 20 años, no, un poquito menos, pero ya eran 16 millones de colones la factura del hotel, mejor no digo de cuál hotel, pero eran 16 y yo lo sentía en el hígado, el golpe, ¿verdad? Claro. Porque y para esa época era mucho, pero yo al día de hoy no he recibido y ahí tal vez es una de las pocas críticas, porque acuérdense que yo vengo del sector privado, yo fui presidente de Sí, Canatur sí. dos periodos, presidente de Acoprod, presidente de ALA, ¿verdad? Yo no he recibido ninguna solicitud, entonces tal vez una de las pocas críticas que yo le puedo hacer a las organizaciones gremiales es que a veces se concentran demasiado en ciertos aspectos, ¿verdad? Y no vemos, y me incluyo, y no vemos el big picture, ¿verdad? De la cuestión. Pero, a ver, y lo digo todo el tiempo, Rolando y Mario, lo digo todo el tiempo, siempre hay mejor forma de hacer las cosas. Siempre Sí, hay. Es decir, sí, sí, sí. Por naturaleza. sí, sí, no hay duda de que uno hace su mejor esfuerzo por hacer las cosas de la Ujú. mejor manera, pero ya tal vez uno tiene una visión limitada en Don función de las William, antes, para pasarle ya el churuco a Mario y no monopolizar yo las preguntas, solo una más. Con sus más de 50 años de experiencia en el sector, en distintas ramas de la actividad turística, a mí sí hay algo que me inquieta en este momento y que es posiblemente el resultado de las vacas flacas que estamos pasando, que es un deterioro en el producto. Dos cosas.
un deterioro en el producto por tema de mantenimiento, porque la plata no alcanza, por diferentes cosas, y eso a la larga nos puede cobrar una factura. Y la otra que me preocupa aún más es la pérdida de apetito que siento yo, que veo en la calle de emprendedores en querer meterse en el sector. No hablo de los grandes inversionistas que son enano de otro cuento, pero sí de aquel emprendedor chiquitito en Arenal, en Monteverde, en Sarapiquí, en Puerto Viejo, que siento que está amarrado y que no está entrando al círculo y tenemos esto puede generarnos un estancamiento en el producto y una pérdida de ese sex appeal, ¿verdad? Porque al final creo yo el éxito que hemos tenido se concentra en la variedad de producto, la originalidad y la creatividad de los costarricenses haciendo un producto realmente innovador sumado a el pura vida y todo lo que todos sabemos. ¿Cómo siente usted ese análisis sobre el producto puntualmente, don William? A ver, voy a tratar de interpretar lo que me acabas de plantear, eh, porque tal vez no hay una pregunta específica, pero sí, Sí, sí voy a más un plantear. comentario, me interesa. Como producto, el producto turístico costarricense, no hay duda, está intacto. Y yo aquí me peleo con cualquiera porque yo creo que el producto turístico costarricense está intacto. No hemos hecho cambios abruptos de nuestro histórico base en la naturaleza para explotar el producto turístico. Seguimos ahí y lo seguimos haciendo bien. Seguimos con una serie de limitantes que no han sido de estos 4 años, han sido de toda la vida probablemente, limitantes en la infraestructura y en una serie de cosas que tenemos que mejorar, sin lugar a dudas. Pero bueno, yo creo, y no quiero sonar político en el asunto, pero ciertamente porque estoy aquí, veo todo el esfuerzo que este gobierno ha hecho. Estamos ampliando el aeropuerto Santa María, estamos empezando la ampliación del aeropuerto en enero, la ampliación del aeropuerto en Guanacaste, estamos ya en los tramos finales de la reingeniería, no sé si será la palabra correcta, de los preliminares para los aeropuertos internacionales de Limón y de Sierpe. En enero empezamos también la ampliación a 4 carriles de la Ruta 21, sobre todo de Liberia a Guardia, que es en estos momentos todo un tema. Bueno, el tema del puente ahí, el puente de los lagartos, para que todo el mundo entienda, ¿verdad? Sí, Eh, que hey, había que hacerlo. Y bueno, sí, hay que gracias a hacerlo. Sí o había sí, que Hay que hacerlo. igual, hacerlo. igual ya lo vivimos con el de la amistad, había que hacerlo y eh, gracias a Dios se Hay que hizo. hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que en infraestructura nosotros tenemos un rezago que pasarán algunos años todavía para lograr ver lo que ustedes y yo queremos ver. Vean, hay una ruta que desde que yo estaba en Canatur hablamos. ¿Se acuerdan de algo que se llama la Ruta del Sol, que Sí, viene a Costa correcto. Sí. Bueno, Que el finado Uber la promocionó a más no poder. bueno, esa ruta sería un espectáculo Totalmente. si Sí. Y tenemos hay otra algo más así. ambiciosa que venía desde Sí, Nicaragua. sí, Lindísima. es espectacular. Bueno, ahí seguimos pensando en la Ruta del Sol, ¿verdad? Algún día seguro ya yo no lo veré, ustedes sí, porque están jovencitos, Ah, gracias. pero Antiguos. yo, yo no lo veré. Pero a ver, tratando de contestarte tu Sí, tal pregunta. vez más bien desde la óptica del sector privado, no Sí, del público. A mí me preocupa la falta de sí, emprendedores hoy. sí, eso era lo que dijiste, que no ves emprendedores costarricenses, porque hay que distinguir entre emprendedores costarricenses Claro. a ver, Qué importante ese punto, qué importante esa observación. nosotros cuando entramos a gobierno, que fue en el 22, valga la reiteración, eh, bien, nos encontramos una situación que los que venían saliendo de la pandemia, los que querían emprender, que los bancos de alguna forma les hicieron suspensiones de pago, pero cuando volvieron a cobrarles, la cuota era mucho más Claro. alta y todas esas cosas. Nos dimos a la tarea y créanme que fue una labor que emprendimos
y lo digo con todo el respeto profesional del mundo, en donde don Rubén Acón se involucró como presidente de Canatur totalmente, ¿verdad? Nos dimos a la tarea de ver cómo hacíamos para ayudarle a esos pequeños emprendedores. Y, y entonces creamos, y voy a decirlo así con toda la inmodestia del caso, creamos el plan para micro y pequeñas empresas en banca para el desarrollo, ¿verdad? Con un programa lindísimo en que se le avala el 75% del préstamo y el 25% no tienen que poner ninguna garantía real, sino Ujú. que firman solo un pagaré, ¿verdad? Y bueno, Sí, recuerdo. vieras que le tengo que decir que ha sido un éxito. Claro, conforme, al principio fue mucho más el efecto. Ahora en los últimos años ya hemos visto que la cosa ha ido reduciéndose, pero estamos hablando que hemos prestado en Banca para el Desarrollo, y digo hemos porque yo soy miembro del Consejo Director, eh, hemos prestado más de 15.000 millones de colones por ahí, ¿ok? Por otro lado, y con base en esa experiencia que tuvimos con Banca para el Desarrollo, que con todas sus virtudes tiene algunas Sí. limitaciones, porque ustedes saben que Banca para el Desarrollo es una banca de segundo piso y quienes hacen realmente la gestión operativa son los bancos comerciales, estatales y no estatales. Hicimos un esfuerzo con el Banco Popular para lo mismo, ¿verdad? Para lo mismo el mismo programa, pero de primer piso, ¿verdad? Y hoy puedo decirles también que gracias a eso, que lo iniciamos el año pasado con Banco Popular, hemos prestado como 6.500 millones de colones, ¿verdad? Es decir, las facilidades se le dan. Tal vez hay una cuestión que yo eh, ¿Será que ya no es tan atractivo estar en turismo, don William? es que yo no sé, Rolo, si nosotros hablamos de turismo porque es el área que conocemos, pero si será Claro, y una es cuestión donde estamos. que A pesar de trasciende, que el vicepresidente nos dijo que podíamos buscar otra actividad económica, ¿verdad? sí, sí, el ex vicepresidente, sí, El ex, sí. que trasciende, que trasciende el sector turismo. Tal vez es una cuestión que ya no es solo, probablemente, y ahí casi que estoy seguro, si fuéramos y hablamos con los agricultores, man, casi que estaría seguro que por ahí anda el tema también, ¿verdad? Ya no sé los industriales, porque sí, sobre ese campo no sé mucho, pero, Ujú. pero me parece que trasciende al área puramente turística o al sector turismo y más es una cuestión que nos vamos, yo no sé si verlo bien o verlo mal, pero nos vamos concentrando en negocios de más tamaño, obviamente de más recursos, ¿verdad? Y no tanto en el micro y pequeño empresario, que en turismo sigue siendo La alrededor base. del 85 y el 90%, ¿verdad? Pero dicho eso, la otra parte ya y está también creciendo el turismo de lujo y por eso hemos visto lo que hemos visto en Guanacaste, ¿verdad? Y ahí obviamente hay un mercado para eso. Ya San Regis empezó el movimiento de tierras Sí, para la construcción de su hotel, qué ¿verdad? belleza, qué Eh, belleza. y estamos trabajando con ellos, todo lo que a nosotros nos corresponde, para ver si necesitan de nuestra ayuda en lo que es la parte de exención de impuestos para las cosas que ellos vayan a importar, Ujú. comprar aquí. Pero lo que quiero decir, yo creo que a nivel mundial, y esto es una opinión personal, a nivel mundial, el los negocios se van concentrando cada vez eh, en, en empresas un poco más grandes y más fuertes y como que se va abandonando el tema de las micro y pequeñas empresas. Ni se diga que tal vez es lo más fácil de ver, don Rolando y don Mario. Y con las pulperías, ya casi no hay pulperías, Sí, ¿verdad? Y sí. ahora, Sí, ahora, si eso se convierte en realidad en turismo, es un apague y vámonos. Porque este país siempre hemos rajado de que el 80% de la hotelería son menos de 20 o 30 cuartos, no recuerdo. Y así ese es, es el producto 40, base. Y eso es 40 lo que cuartos, nos ha diferenciado con el resto del mundo, casi. sí.
No, no, yo creo que no va a pasar, por lo menos tengamos la fe de Sí, que no va a sí. pasar, ¿verdad? Pero, porque no, nosotros tenemos un sector turístico, y la palabrita de moda, muy resiliente, ¿verdad? Sí, Que sí, siempre ha sabido, mucho. que, que siempre ha sabido salir adelante a pesar de las circunstancias en que estemos. Pero por ahí yo creo que va el asunto, Rolando. Mm, Saludos, don William. De las observaciones que usted hizo, yo quiero agregar un par de comentarios, más bien para tratar de ampliar un poco el tema. Yo estoy de acuerdo 100% con usted el análisis del estado del mercado estadounidense y el europeo. Yo le acoto y le agrego un par de temas más que lo he escuchado en mis viajes y mis reuniones con agentes de viajes y turoperadores. En el tema europeo, y le sumo a ese fenómeno el mercado canadiense, hay un tema político de que los europeos no quieren ya conectar vía Estados Unidos. Así que cuando estamos ya con las rutas directas que terminan en mayo, en abril, y tenemos los meses de verano, hay una pérdida de visitación, no solamente por lo que usted definió, sino también por la falta de conectividad, por la no, la baja del apetito de conectar en Nueva York o conectar en Miami o donde sea. Entonces ahí hay un tema político que igual los canadienses, no hay tantísimos vuelos directos desde Canadá hasta Costa Rica y ya están bajando su apetito por conectar en los hubs de Estados Unidos. Obviamente Costa Rica ahí no puede hacer mucho para aliviar esa situación, pero sí la tenemos que tomar en cuenta. Y la segunda, que usted lo acaba de decir perfectamente, es que si bien las estadísticas que vemos en la mayoría de las ferias en que yo participo, es de que el turismo mundial está creciendo, el que está creciendo es el de lujo. La bolsa está a niveles históricos, hay capital para compras en cierto nivel del consumidor estadounidense, así que ese mercado yo sí lo veo en crecimiento. La pregunta y el miedo es si estamos bajando en nuestra forma de atraer al backpacker, al de 3 estrellas, al que de verdad, pues el que mantiene a muchas de estas pymes y muchos de estos pequeños hoteles en funcionamiento. Pero bueno, esas son observaciones. Quería aprovechar ese tema porque también estamos viendo que la estacionalidad en Costa Rica estamos volviendo a la prepandemia con septiembre, octubre muy marcado, temporada alta muy fuerte. Yo sí estoy viendo una temporada alta muy alentadora, por lo menos en nuestros números. Eh, pero la pregunta mía puntual es, yo he estado pues bendito de haber participado muchos años en Arenal. Arenal yo digo que es otro bicho, ¿verdad? Arenal tiene curvas mucho más pausadas, tiene una demanda que por ahora excede la oferta, eh, no se ven tantísimos picos y aquí criticando a mi querido Rolando y a todos sus colegas, lo más fácil es venda Arenal, venda Guanacaste y jale y cobre la comisión, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que los otros destinos emergentes, destinos no tan beneficiados de Costa Rica se puedan promocionar mejor? Yo siempre he dicho que el ICT los tiene que traer al aeropuerto y ahí que se pelee para dónde van y cómo lo repartimos, pero en este momento mi posición está cambiando un poquito porque sí veo la necesidad del apoyo a esos destinos que por sí solos no están saliendo al nivel que puede salir un Guanacaste o un Arenal. sí. Gracias, Mario, gracias por el comentario y la pregunta. Vean, para que sepan que sí los he escuchado en todos los posts anteriores, ¿verdad? Hasta, hasta, hasta el de ayer, bueno, por lo menos yo lo vi ayer en que participó don Juan Carlos Hidalgo, ¿verdad? Sí, Ayer. ese Eh, salió ayer, ese fue el último. sí, bueno, sí, yo lo vi ayer también. Eh, Porque Mario en uno de los anteriores hizo una observación que yo me ocupé de conseguir los datos precisos para no hablar sin esa Ujú. base. Mario decía que no habíamos llegado a las cifras del 2019, ¿verdad? Y Mario, desde el punto de vista de las estadísticas nuestras,
por la vía aérea, siempre subrayando eso, nosotros superamos los números del 2019 desde el 2023, ¿verdad? En el 2019 recibimos 2.418.300 personas por la vía aérea. En el 2023 recibimos 2.471.150 y en el 24, que el año pasado fue un año excelente, es decir, crecer un 7.7, Sí. para Sí. mucha gente puede sonar poco, pero no, es bastante. Recibimos 2.661.488. A ver, ¿qué pasa? Y nada más hago esa precisión con el propósito de tratar de opinar sobre lo que Mario acaba de decir. Vean, Costa Rica son dos Costa Ricas turísticas. Así, hablemoslo con claridad, ¿ok? Sí. Son dos Costa Ricas turísticas. Y probablemente las podemos partir en más, pero para no hacer la cosa Enredo. más complicada, si ustedes trazan una línea imaginaria que va más o menos de Parismina en el Caribe hacia, hacia el Pacífico y que llega a Manuel Antonio Quepos, ¿verdad? Todo lo que está de esa línea hacia el norte, ahí tenemos un producto maduro. Ahí tenemos un producto turístico maduro que lo ha hecho muy bien, que lo ha hecho muy bien. Y parte de ese éxito, don Mario, usted lo tiene, ¿verdad? Porque se desarrollaron en esa área, sí, sí. Sí, todo lo que es llanuras del norte, todo lo que es Pacífico Central, y ni se diga lo que es la costa de Guanacaste. A ver, lo voy a hablar así, eh, a calzón quitado, como decimos, ¿verdad? Eh, es un producto maduro que más bien tenemos que cuidar lo que en las temporadas altas no se sienta sobreexplotado, ¿ok? Cierto. ¿Verdad? Sí, Sí. tenemos un producto Sí. maduro que se la juega solito, se la Correcto. juega solito, no necesita prácticamente de la ayuda del ICETEC nada. Pero de esa línea imaginaria hacia el sur, que abarca prácticamente toda la costa, no solo la costa, toda el área caribeña y todo el Pacífico Sur, eh, ahí tenemos otro producto que no está siendo explotado, que no está siendo explotado de la forma correcta. Por eso hemos puesto tanto empeño en el tema de convertir el aeropuerto de Limón en un aeropuerto internacional de verdad, porque ustedes saben que el aeropuerto de Limón tiene la condición de aeropuerto internacional, pero ahí ni las moscas internacionales aterrizan, ¿verdad? Es decir, es un aeropuerto internacional de mentirillas. Bueno, estamos convencidos de que terminamos en 2 años un proyecto que ya lo tenemos absolutamente delineado. Hay que ampliar la pista 300 metros, hay que hacer unos arreglos en la ruta 36, que es la que pasa, Al la que frente. va de Cieneguita hacia el sur, Ujú. ¿verdad? Que hay que hacer un túnel o desplazarla un poco hacia tierra adentro. Y el de Sierpe, que obviamente ahí era a partir de cero. Pero si no tenemos aeropuertos internacionales para aviones clase C, que clase C son otra vez los 737 en todas sus modalidades, los 319, los 320, no estamos pensando en esos aeropuertos para jumbos, no estamos pensando en esta etapa para ese tipo de aeronaves. Es difícil que podamos hacer algo. Pero la realidad, y centrándonos en lo que fue el comentario y la pregunta de Mario, la realidad es que ahí tenemos muy pocos servicios turísticos, Sí. ¿verdad? Y tenemos muy poca capacidad de llevar la gente, no por tierra, porque nadie se quiere montar en un carro en San José y pasar 4 horas para llegar a Puerto Jiménez, una cuestión así, de tener un servicio aéreo interno más adecuado, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, Mario, yo creo que el tema no pasa solo por lo que pueda hacer el Estado con infraestructura y con otras cosas, sino lo que el mismo sector privado Claro. puede hacer, ¿verdad? Porque Que hace que las cosas pasen. porque es quien pone el producto en oferta, digámoslo, la oferta es del sector privado, ¿verdad? Y en ese sentido,
Yo estoy convencido, pero estoy convencido de que el futuro turístico del país está ahí, porque tenemos que balancear la cancha. En estos Sí, momentos la cancha no está balanceada. Y aquí su compañero don Mario, su compañero de podcast, don Rolando, no me deja mentir porque atendimos en Madrid, en Fitur, si mal no recuerdo, a unos señores de una mayorista que don Rolando es su representante en San José, digo en Costa Rica, perdón, y que reclamaba, por decirlo de alguna manera, reclamaba el que no había más capacidad en Tortuguero ¿se Mm, acuerda, don Rolando? sí, claro. ¿Verdad? es Para llevar, cierto. para llevar gente. Vean, en Tortuguero no vamos a pasar de donde estamos. No, no. Es una maraña legal y es una maraña, Ni ni queremos queremos. pasar. Exactamente, gracias, Rolando. Gracias, lo Dios pusiste. guarde. Eh, Ok, y entonces nosotros le dijimos, pero ¿por qué no ven otras opciones? Es decir, si es que quieren ver temas de desove de tortugas y toda esa cuestión, ¿por qué no ven otras opciones? ¿Verdad? Bueno, para no hacer la historia larga, cuando los señores se fueron, porque yo salí en ese momento de la oficinita donde estábamos atendiendo a buscar a Rolo para decirle, Rolo, vení, pues, pero Rolo no estaba en ese momento. Y cuando yo vi que Rolo llegó, fui donde Rolo y le dije, mira, Rolo, atendimos a esta gente y tal y tal y tal cosa. Y don Rolando, aquí presente, dijo, Jay, es que el problema, me dice, yo le he ofrecido alternativas, me dijo Oh, Rolando, le he ofrecido alternativas, pues ellos no quieren, ¿verdad? Mm, Jay, eso, contra eso hay poco que hacer, ¿verdad? poco que Contra hacer. eso hay Vea, poco que hacer. don William, yo ahí sí quiero interrumpir porque me parece que en honor a la justicia sí quiero señalar los esfuerzos que hace constantemente el ICT por promocionar otras áreas del país. Constantemente están trayendo fan trips al país y los llevan a lugares que no son los típicos de siempre. Entonces sí creo yo que el ICT hay que reconocerle ese esfuerzo en tratar de diversificar los destinos turísticos dentro del país. Toma tiempo, los mercados no responden tan rápido, especialmente, por ejemplo, ahora que usted mencionaba España, España está posicionado a más no poder Tortuguero, Arenal, Monteverde, Playa, así como grabado en la sangre, pero sí hay un esfuerzo en esa parte, ¿verdad? Gracias, Pero gracias, Rolo. hay un No, tema que yo siempre he dicho que hay una oportunidad grandísima porque Costa Rica es un destino tan rico y tan diverso que salir con una campaña de diciéndole regrese a Costa Rica, vea lo que no vio en su primer viaje, porque mucha gente tiene el famoso bucket list, ¿verdad? De que bueno, ya a Costa Rica ya fui, hizo el check y vamos a ver qué sigue. Y no es cierto. Costa Rica puede ser un viaje, un segundo, un tercer viaje, como dice Don William, el Caribe, el Pacífico Sur, o sea, hay mucha riqueza, mucha oportunidad para un segundo viaje, para un tercer viaje completamente diferente. Mario, te doy un dato que yo sé que te va a sorprender, probablemente. Yo no sé si Rolando lo sabe. De las personas que vienen por motivos turísticos al país, porque algunos vienen por motivos de negocios, ¿verdad? Y entonces, Claro. pero Ujú. las personas que vienen por motivos turísticos al país, el 40% repite la visita, es decir, 4 de Wow, no, cada no lo 10 sabía, Sí. repiten no lo la sabía. visita. El último Pero más, dato que yo tenía era el 30, pero qué bueno que haya pero, subido. pero más importante, lo que sigue. De ese 40% que repite la visita, en promedio repite la visita 7 veces, ¿ok? 7 veces. Es decir, algo tenemos que tener desde el punto Claro. de vista Claro. producto para que eso ocurra. Lo que sí es cierto, porque tampoco podemos negarlo, es que tenemos que estar reforzando nuestro producto turístico para que esas personas cuando vienen la séptima vez ya No, tenga algo nuevo que ver, ¿verdad? Porque no, exacto. entonces Claro. si no, entonces se va a obstinar y ya no va a volver. Pero ese dato a mí me parece muy relevante pues, y yo lo repito cada vez que puedo porque si nosotros somos un producto altamente consumido en repetición, que es lo que quieren todos los empresarios, y yo me cuento como empresario, todos los empresarios queremos eso, la repetición del negocio. A ustedes no les interesa, hoteleros, a ustedes no les interesa, turoperadores, que una persona venga una vez y solo esa vez se consuma. No, lo que interesa es que haya una repetición del consumo. Y eso es lo que Costa Rica como destino debe.
tratar de tener. Claro, primero, que recomiende a los amigos. Segundo, que sea cliente leal y frecuente. Y tercero, que sea un embajador de la marca. Esos son los tres pilares del mercadeo que queremos y la verdad que me sorprende ese número, la verdad no lo conocía y felicidades y qué dicha porque eso es muy alentador. Don William, ya que estamos por cerrar, última pregunta. Yo sé que nuestros queridos oyentes no nos van a perdonar si no le hacemos una pregunta con el tema de seguridad. Sabemos que es un tema de candente y ahora en las elecciones y en el país. Pero antes de hacer la pregunta, yo quiero de verdad agradecerle y felicitarlos por la construcción de estas delegaciones tan importantes en los destinos turísticos. Para el que no está enterado, acabamos de inaugurar una delegación de Fuerza Pública en Santa Teresa, preciosa, moderna, muy necesitada y con recursos del ICT principalmente. Así que agradecer a nombre del destino y de Costa Rica ese esfuerzo, que sabemos que es dinero el ICT, pero que debería salir de otros lados. Pero bueno, se hizo y bien, felicidades. Ahora. ¿Qué recomendación nos da usted a los empresarios, las personas de estas comunidades bendecidas con este tipo de iniciativa para poder garantizarnos en los futuros gobiernos y en los futuros presupuestos nacionales que sigan dando los recursos para que no solamente exista la delegación, sino que le den los recursos de personal, de equipos, de alimentación, de todo lo que se necesita para que sigan funcionando óptimamente? Porque sabemos que de repente llega alguien con un antojo, saca a los funcionarios, los manda por otro lado y los deja con una linda delegación, sin personal. Yo creo, Mario, con toda honestidad, que garantía no debe haber ninguna, porque ya cada gobierno hará lo que a su mejor criterio deba hacer. Yo lo que les puedo decir es lo siguiente. Vean, si hay alguien con el que yo tengo, alguno de los colegas ministros con el que yo tengo comunicación, es con Mario Zamora. Yo pienso que con Mario prácticamente todos los días tenemos una comunicación, ya sea porque él me informa de algo o yo le informo de algo. Y acuérdese además que Mario tiene la responsabilidad no solo de la parte puramente de seguridad, sino de la parte migratoria. Él es el jerarca de la parte de migración también. Entonces, por eso estamos en permanente contacto y permanentemente yo le hago ver a Mario y le hago ver también a mis colegas en el Consejo de Gobierno de que un destino sin una percepción de seguridad adecuada se cae, ¿verdad? Eso es así. Ahora, dicho eso, y ahí también te voy a involucrar a vos, Mario, porque sé que estuviste, porque sé que estuviste en hace como 3 meses, tal vez 4, Mario. Yo estuve en Canadá, atendí 68 en 4 ciudades, en Montreal, Ujú. en Toronto, atendí 68 periodistas, ¿verdad? De ahí debía haber pasado a Estados Unidos, de ahí haber pasado a Estados Unidos, donde teníamos la misma actividad que le llamamos Media Tours, en New York, en Washington y en Atlanta. Y sé que vos estuviste ahí en esas, Correcto. en esas reuniones. La semana antepasada estuve en California, en Los Ángeles y San Francisco, y y me entrevisté en reuniones individuales de 45 minutos cada una con 24 periodistas, ¿verdad? Mario, y vos lo sabes porque sé que lo sabes y sé que lo expresaste en algún momento en Canatur, ¿verdad? Es decir, el tema de la seguridad no es un tema que nos está afectando en estos momentos en la percepción, por lo menos, de ese, Sí. de ese periodista que es el que, ¿cómo se dice? El que difunde la palabra, ¿verdad? En sus medios, ¿verdad? En Canadá no salió ni uno que hiciera una pregunta al respecto. Ahora en California tampoco. Entonces, yo que soy el que me enfrento a la prensa cuando vamos a Europa, que ahí veo a Rolando a menudo, y
ahora que estaba en esas actividades en California y en Canadá, y lo hago en México también, el tema de la seguridad no es un tema que nos está afectando. Ahora, no quiero minimizar y por favor no me malinterpreten ni ustedes ni quienes nos ven. Tenemos un problema como país en ese aspecto. Nos asusta ver lo que estamos viendo, que no lo habíamos visto antes, ¿verdad? La crudeza con que se matan y todas esas cosas, ¿verdad? Pero desde el punto de vista turístico no es hasta el día de hoy, y Dios primero no ocurra, no es hasta el día de hoy un factor decisorio o decisivo para escoger a Costa Rica como destino turístico o no, ¿verdad? Y yo tengo una hipótesis, Mario, y vos que vivís en Estados Unidos me podés contradecir o respaldar en lo que voy a decir. Es que lo que uno ve en los Estados Unidos, nada más para hablar de Estados Unidos, porque igual Mm. pasa en otros, en Europa, lo que uno ve en Estados Unidos, esos shootings, como le llaman en inglés, ¿verdad? De que llega un loco ahí y se mete a una escuela y mata, y, o va a un centro comercial y mata. Es decir, eso gracias a Dios hasta el día de hoy no lo hemos visto en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre en Costa Rica ante los ojos de personas que están expuestas a este tipo de situaciones en nuestros mercados emisores es pequeño a la par de lo que nosotros vivimos. Entonces, eso se corrobora con, y esto también me va a permitir hacer una observación sobre algo que habló Víctor Umaña cuando estuvo con ustedes, ¿verdad? Esto se corrobora con la herramienta Mabrian que nosotros tenemos como una de las herramientas para medir la seguridad en el destino. Me pasaron, porque como los iba a ver a ustedes, me pasaron el dato ayer. eh, ¿Cuál es la percepción de seguridad que tienen los turistas que ya vinieron al país? Y es el 91%, ¿verdad? El 91% de percepción. Conste que no es solo con relación a que si lo asaltaron o no lo asaltaron. La percepción de seguridad es mucho más amplia. Es si puede Claro. tomar agua del tubo, es si puede comer en sodas con algún nivel de seguridad, es todas esas cosas. Y desde luego robos, hurtos, etcétera, etcétera. Pero el 91% opinó de manera de que se sintió seguro en el destino, que no tuvo ningún problema. Desde luego, y sé que ustedes también lo han conversado en algún momento, nos falta hacer ¿qué? Ese ejercicio, que es muy costoso, de ya no solo medir qué está pensando el que vino, sino el que piensa venir, ¿verdad? El que piensa venir y hacer una encuesta, un estudio, perdón, a nivel de los mercados emisores. El último que tenemos, que fue de hace 3 años, que hay que actualizarlo sin lugar a dudas, nos dice exactamente lo mismo, que no es, y se hizo en Europa y en Estados Unidos y Canadá, no incluyó ningún país latinoamericano. Eh, Nos dice lo mismo, que quienes están pensando venir, el tema no es seguridad, el tema es conectividad, el tema es otra serie de cosas, pero no es la seguridad. Entonces, yo, señores, con todo respeto para quienes puedan pensar diferente, yo sostengo, basado en mi experiencia y en los números que nos da Mabrian, yo sostengo que el tema seguridad no es un tema que está afectando al destino en estos momentos, porque no es un tema que sea decisivo para tomar la decisión de venir o no venir. Y la aclaración que iba a decir, eh, porque Víctor dijo que no tenían acceso a algunas informaciones de la vasta información que nosotros tenemos. Digo, nosotros, la institución, toda la información que nosotros tenemos es pública. No hay duda de que es pública, porque nosotros la pagamos no con la plata nuestra, es con la plata pública y es público. Nada más que hay ciertas cosas que no se publican con la misma periodicidad con que se publican otras. Y uno de esos es el caso de Mabrian, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes, don Víctor o cualquier otra persona pide la información, encantado de la vida se la damos. ¿Ok?
Muchísimas gracias porque yo sí tuve la oportunidad con doña Carolina, que nos hizo una presentación hace varios meses a Canatur con el tema de Mavria. Me pareció una herramienta valiosísima. Y usted tiene razón, yo estuve en las entrevistas, las reuniones con los periodistas de Nueva York y de Washington y ni una sola pregunta sobre el tema de seguridad. Y estamos hablando que fue reciente, fue este año la caravana y no fue un tema que saliera a relucir, como dice usted. Así que lastimosamente el tema de seguridad también se vuelve un tema político y más ahora en campaña. En Estados Unidos es igual, estamos viendo pues un choque de opiniones y en los medios destacando el tema de seguridad y tal vez exagerándolo, ¿verdad? Cada uno para jalar agua para su saco y tratar de ganar puntos políticos. Don William, muchísimas gracias por su tiempo, súper valioso. Creo que muy importante esta charla. Aquí hay información de gran valor para todos los colegas, tanto empresarios como los colaboradores. Nos dio una muy interesante, no solamente eh, posición de lo que se logró en estos años en el gobierno, sino pues ideas de continuidad y recomendaciones de inversiones. Si alguien pues no lo escuchó, las oportunidades están ¿cómo es? De la línea entre Parismina a Manuel Antonio hacia el sur. Hacia el sur. Así que colegas que quieran invertir, ahí está la platica, ahí es para donde ponerla y ojalá los más jóvenes y los más emprendedores ya pues tomen esa recomendación y logren desarrollar esos puntos turísticos. Mario, y me permiten 15 segundos nada más Sí, porque fue claro. en otro podcast de ustedes que vos le preguntaste a Rolo si sabían cuáles eran los destinos en el país que habían salido mejor en la investigación que nosotros hacemos como destinos turísticos, ¿verdad? A ver. Eh, ¿Se acuerdan? Y entonces Sí, pedirle sí. para que ustedes vean que yo hago la tarea y que ustedes son influyentes. Vean, vean, el destino turístico número uno en la última investigación, que fue el año pasado, fue Monteverde, con un 78.51% de respuestas, digámoslo así, positivas. Eso es a la gente que vive en el lugar y que siente que por ser un lugar turístico viven mejor. Y ustedes saben Ajá, que son 60 variables, desde sí, sí, corriente de sí. agua, electricidad y todo eso. Uno, Monteverde; dos, Los Santos, con un 78.12; Wow. tres, Islita; siete, perdón, que me emocioné cuando vi eso. A ver, Monteverde uno, Los Santos dos, Islita tres, Santa Teresa cuatro, ¿ok? Fortuna, Fortuna cinco, Turrialba seis, San Vito 7, San Vito de Cotobruz, Sí, y Pérez Celedón, que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, 8, ¿verdad? qué bueno. Eh, Qué bueno. en el fondo de la tabla de los 33 destinos turísticos, para no ir muy lejos, está en el último lugar Caño Negro, que me parece una injusticia tremenda porque Caño Negro tiene un potencial Sí, sí, y turístico están haciendo cosas y lindísimas están ahora con la haciendo cosas apertura de lindísimas. Toku, Sí, de Como dice Paso. pero Rolando, el otro tortuguero. ¿Es así, Rolando? Ese, para mí ese es el nuevo tortuguero. Yo lo promociono por todo lado. Y mis colegas que lo escuchan, vaya y lo visitan. Toco, Tent Camp, allá a la orilla del río Frío, al lado de Caño Negro. Precioso, un proyecto precioso, ¿y William. querés que te diga otra cosa, Rolo? Qué pena, les estoy robando tiempo y yo sé que ustedes se han esmerado en mantener el podcast dentro de un tiempo. Eh, el- Dentro de 15 días empezamos la construcción de el muelle, bueno, muelle no, embarcadero de La Pavona, ¿ok? Ah, wow. Wow. Empezamos el 15 de, perdón, en la primera quincena de noviembre empezamos la construcción y esperamos, y no le den el tinte político, por favor, esperamos terminarlo en abril para que se pueda entregar. Excelente noticia para nuestros amigos de Tortuguero. Excelente Súper noticia. bien. Muy importante. Don William, muchísimas gracias. De verdad, le agradecemos mucho el tiempo. Sabemos lo ocupada su agenda, de modo que infinitas gracias por escucharnos siempre y por acompañarnos hoy. Y siempre bienvenido. Esta será su casa siempre. Muy amables, muchas gracias a ambos. Gracias a usted.